importante como seguidores de Cristo, y ya nosotros teniendo un cierto conocimiento de la palabra, es importante como persona vivir con un corazón limpio, libre de toda atadura, de todo rencor, de todo odio. Quiero que nos vamos a Ezequiel 36, versículo 25. Cuando estén ahí, digan amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, Señor. Esta palabra es hermosa y trae consuelo a nuestro espíritu, porque tenemos el conocimiento de que es el Padre. Si estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón, Él es el que lo va a limpiar. En esta palabra nos dice que nos limpiará con esa agua que corre, que es viva. Dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando estábamos en el mundo, o faltábamos de conocimiento, carecíamos de algún conocimiento, adorábamos a dioses ajenos, y eso contristaba el corazón de nuestro Padre. Es importante detectar cuando estamos declinando o estamos poniendo algo por encima de nuestro Dios. Creo que en nuestras vidas o en nuestro corazón existe un trono, el cual está apartado para el Padre. Y muchas veces este trono lo contaminamos, lo ensuciamos, lo llenamos de tantas cosas que impiden que el Padre pueda sentarse en su trono, en el trono que a Él le pertenece. En esta noche me gustaría que a través de su palabra podamos empezar a quitar todo lo que ocupaba el trono del Señor en nuestra vida. Vámonos a Hebreos 10. Hebreos 10, 22. El 22 y 23 dice así: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados de los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Creo que está más que claro que hoy el Padre te manda a llamar para que hoy pueda ser limpio, para que hoy pueda ser sano. Me gustaría contar un testimonio que me pasó hace poco. Venimos en la misma línea de la sanidad interior, de la sanidad de nuestro corazón. En mi intimidad con el Señor, yo le preguntaba si aún habían cosas que después del tiempo que tuvimos de la sanidad, del tiempo que tuvimos de ayuno, si aún habían cosas que yo debía sanar con mis familiares. Es una herida que marcó toda mi infancia, marcó toda mi vida, hasta que yo conocí a Cristo y aprendí a sanar, y esa herida empezó a cicatrizar y a cicatrizar, pero aún quedaban cosas que cada vez que tocaba en la herida me dolía, entonces no estaba completamente sana. Yo, por causa de varias heridas que me crearon mi familia paterna,
me alejé de ellos, decidí apartarme, de manera de que ya no pudiesen herirme, ya no pudiesen hacer que esa herida creciera más, o lo que ya había sanado volviera a abrirse. Hace poco el Señor me probó de esto. Yo le decía a Él en cada oración, cada administración que se hablaba sobre el corazón, yo le decía, sáname de otra cosa, porque ya yo de eso estoy sana. Y el Señor, como es tan bueno, me probó una vez más, a ver si de verdad yo era sana, a ver si cuando hubiese otro comentario, cuando quisiesen tocar otra vez esa herida, que según yo ya estaba cicatrizada, a ver si seguía doliendo. Algunos saben que estuve ausente días atrás y fue porque mi papá vino de vacaciones. Yo tomé la oportunidad, o el Señor tomó esa oportunidad para volver a acercarme a mi familia paterna. Y mire, después de que yo llegué de ese lugar, o estando en ese lugar, el Señor me hizo entender que todavía habían cosas en mi corazón que no estaban completamente sanas. Yo tenía muchas heridas con mi abuela. Y yo decía, es mentira lo que la gente dice de las abuelas, que el papá corrige y la abuela consiente. Yo decía, eso es mentira, porque a mí mi abuela no me consintió. Eso es mentira. Ella pudo consentir a todos mis primos, ella pudo mimar a mis primos. Y yo decía, conmigo ya no es así, eso es mentira. Y el Señor me hizo entender de que no dependía de ella o de lo que ella me dijese, dependía de mí. Mi abuela me dijo la cosa más boba que ustedes se pueden imaginar en la vida. Pero como esa herida todavía seguía abierta, yo me volví un mar de lágrimas. Y recuerdo que yo en ese momento de querer soltar lo que me habían dicho, me empecé a acordar de cosas que ya eran pasado. Y empecé como a victimizarme. Yo me siento así porque ella me dijo hace 15 años esto y lo otro. Desde que yo nací, desde que estaba en los brazos de mi mamá, desde que salí del vientre, ella me dijo esto, y yo empecé a culparme de tantas cosas que el Señor tuvo que reprenderme. Y yo le digo que cuando el Señor nos habla de esta manera, es como si a uno le gritaran en el oído. Yo estaba tan desconsolada, yo estaba alterada. Era un momento en el que yo decía, me quiero morir, me quiero ir de aquí. ¿Cómo me voy? Y eran como las 10 de la noche. Pero el Señor me pudo hacer entender de que ya de esas cosas, ya yo se las había entregado a Él. Porque las estaba otra vez sacando a la luz y ya Él me había sanado de eso. Yo lo que quería era buscar más cosas para seguirme dañando. Entonces hay heridas que ya están sanadas, que ya tú le entregaste al Señor y que ya el Señor trató. Pero por causa de ti, esas heridas vuelven a ser abiertas. Creo que después de que el Señor me dijo eso, yo estaba llorando y yo quedé en un estado de shock. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Caí en tantas cosas, caí en criticar de porque son así, de que eso es culpa de fulano, culpa de sultano, porque si la otra me hubiese dicho eso, ella no me hubiese dicho. Y yo le empecé a echar la culpa a todo el mundo y me empecé a echar la culpa a mí por haber nacido. El enemigo quiso otra vez venir a hacerme caer con la misma conchita de mango. Pero Dios, que es bueno, me hizo entrar en razón. Hoy, de verdad, o en esa oportunidad pude entender el versículo que dice, resistí al diablo y huirá de vosotros.
porque mi mente se turbó de tal manera de que yo no escuchaba a nadie. Recuerdo que estaban mis primos, mi hermano, en la misma habitación y yo lloraba y ellos me hablaban y yo no quería entender nada de lo que me dijesen. Si me decía que siguiera, yo no los quería escuchar porque yo me estaba lamentando en algo que yo me estaba ahogando en un vaso que yo misma creí, porque ya el Señor me había sanado. Entonces, de verdad es algo importante que debemos anotar en nuestra libretita, de que para tener un corazón limpio, primeramente debo reconocer que ya el Señor me sana. Porque estar en cada oración, en cada administración, entregando lo mismo, el Señor se cansa. Porque ya no es Él, ya eres tú, que no quieres verdaderamente sanar. Ya eres tú que no quieres verdaderamente entregar esa área. Quiero que nos vamos a Proverbios 4, 20. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando yo leí esta palabra, fue cuando el Señor me trajo a memoria este suceso. Porque días después yo volví a ir hacia donde mi familia. Y recuerdo que hablé de tantas cosas con mi abuela. Pusimos tantos puntos que yo me di cuenta que en días anteriores o en oportunidades anteriores yo ni podía hablar porque terminaba llorando. No las tocaba, pues las ignoraba. Y si ella me decía algo, yo lo ignoraba, yo miraba para otro lado, la ignoraba completamente, porque si yo me ponía verdaderamente a prestarle atención a todo lo que ella me decía, ahí ustedes me iban a ver por el subsuelo, porque de verdad mi abuela es una bendición y a veces no mide las cosas o cómo dice las cosas. Y recuerdo que cuando le pedí a Dios por esta palabra, que el Señor me entregó esta palabra, yo podía ver como ese día que yo me encontraba en tribulación, desviaba mi pie hacia lo que estaba atrás. En vez de tener mi vista al frente, como le dice aquí, yo quería mirar otra vez al pasado, a lo que me habían hecho, a lo que me veía. Y así como lo dice el 20, que dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No apartes tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Así como en su palabra nos enseña que Él es el que sana las heridas. Creo que así como sana nuestro interior, sana nuestro exterior, porque podemos ver milagros materializados físicos, pero así también el Señor sana heridas interiores, que están ocultas, que por miedo a que nos juzguen, evitamos sacarlas, o por miedo a que otra persona nos dañe de la misma manera, evitamos expresarlas. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Y es tremendo saber que existe ese Dios que es el que nos limpia, y existe ese Dios que ya con un corazón restaurado y limpio está ahí para consolar. ¿Quiere que leamos Salmos 147:3? Dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. De esto le hablaba cuando el Señor sanaba heridas físicas y heridas interiores. Voy a hacer una investigación y dice así: el significado hebreo de la palabra o de la frase quebrantados de corazón hace referencia al interior de la persona, abarcando la mente, voluntad y emociones. De este modo, el salmista nos recuerda que Dios es capaz de sanar todas las heridas. Cuando leí esto, caí en razón de que, así como las heridas atacan nuestro corazón en ocasiones en que nos recuerdan lo que nos hicieron, esto ataca nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. En base a esto, o en base a las heridas que tenemos, constantemente es nuestro actuar, cuando no somos sanos. Cuando el Señor me entregó el título de esta palabra, comenzó con tener ese corazón limpio. Y luego el Señor me entregaba que tener un corazón limpio transformaba nuestro carácter. Y yo le decía al Padre, ¿por qué el corazón limpio va de la mano con un carácter semejante al tuyo? Y el Señor me decía que cuando nosotros tenemos un corazón que está lleno de heridas, de raíces de amargura, de odio, de dolor, en base a esto es como actuamos. Yo me veía cómo actuaba antes de entregarle tantas cosas al Padre y que Él pudiese sanarme. Y yo actuaba en base a esto. En mi corta vida he pasado por tantas cosas que son difíciles, pero que con el Señor he podido afrontar, o el Señor ha podido sanar. Cuando yo llegué aquí, recuerdo que muchos de los que están aquí cuando yo llegué me decían cuando Leidalis llegó, ella era calladita, ella no decía nada, ella no hablaba. Y yo le doy un paso atrás y yo vivía una vida con Dios, aunque a pesar de que ahora hay aún cosas que a veces me dan como pena. Antes yo vivía en una burbuja donde no quería que nadie entrara, que nadie me hablara, que nadie conociera quién verdaderamente era yo. Antes de yo llegar aquí, yo asistía a una congregación en la que no duré mucho tiempo, pero el Señor pudo instruirme a mi cortada en la palabra. Así cuando yo llegué aquí ya yo tenía cierto conocimiento. Y yo sabía qué decir para que no me preguntasen cómo era. Y le digo que fue una personalidad, por así decirlo, que yo creé para que las personas no me conociesen como verdaderamente yo era. Esto creó más heridas en mí. Porque el Señor quería entrar a sanarme.
y hasta para él yo tenía una personalidad. Ya yo no sabía quién verdaderamente era yo, porque yo traté de ignorar todo lo que me habían hecho, olvidarme de todo eso, y no de la forma en que Cristo quería que yo lo hiciera, sino en la manera que yo vi conveniente para que nadie más me viera. Cuando el Padre me entrega esto, pude mirar a mi alrededor y pude decir, aún hay personas a mi alrededor que caminan en una personalidad donde no quieren que nadie conozca quién verdaderamente son. Le digo que esto es ser mentiroso por si no han entendido, porque de verdad yo me envolví en una mentira que yo me creí. Quiero que hablemos un poco de qué es el carácter y cómo se ve, o qué es un carácter transformado. El carácter es la manifestación de lo que está llegando a ser. El carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a la palabra de Dios. El carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. El fundamento del carácter es la integridad. Cuando yo leía esto en el segundo punto, que decía, el carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. ¿Qué entiende usted por un carácter fuerte? Cuando usted piensa en una persona de carácter fuerte, lo que dice, no, porque se la mantiene con la cara como si desayunara, almorzara y cenara limón. A todo el mundo le sale con grosería, no se deja de nadie. Si les decís uno, te dice 4, 5 y 6. Es cerrada. Algunas son asociales, por así decirlo. Pero déjeme decirle que una persona, si usted tiene el concepto de un carácter fuerte como esto, eso es una persona amargada. Una persona que está llena de odio, de rencor. Y que por causa de heridas del pasado han creado esta personalidad para que nadie pueda verdaderamente conocer su punto débil. Cuando a usted le preguntan, ¿cuál es tu punto débil? Lo primero que uno piensa es en su familia. Si se meten con mami, ahí sí salgo yo y bueno, se prenden los palos, sale gente volando, si se meten con los hijos, con el perrito, con el gato, si me dicen algo de mi tía, de mi prima, si se meten con mi familia, ahí sí es verdad que me van a conocer. Pero eso es un carácter débil. Aunque sean personas que son especiales o importantes para nosotros, que nuestra primera opción ante una situación difícil sean los golpes, la agresividad, una respuesta de odio, esto significa que tu corazón está lleno de raíces de amargura. Cuando nuestro corazón está lleno de esto, todo nuestro accionar va a ser en base a esto. Yo no sé si usted ha podido ver el cambio en el rostro de las personas antes de conocer a Cristo y después de llegar a Cristo. Cuando una persona llega a la iglesia, su rostro, aunque quiera ocultar muchas cosas, para muchos es visible algunas heridas que hay en su corazón. Porque en nuestros rostros se refleja nuestra alma, nuestro espíritu, lo que verdaderamente son. Por eso usted tiene que sonreír. Sonrían todos.
Creo que, como le dice el punto 4, el fundamento del carácter es la integridad. Cuando nosotros nos entregamos al Padre y el Señor nos cambia, nos renueva y nos empieza a moldear, nosotros empezamos a entregar muchas cosas. Hay pecados que están más ocultos que otros. Nosotros lo primero que entregamos son los visibles, pero hay muchos pecados que quedan ocultos, que están de la puerta de mi casa para adentro. Aquí en la iglesia soy alguien y en mi casa soy otra persona. Eso es crear una personalidad para el mundo. ¿Quiere que leamos en Efesios 4? En Efesios 4:17, del 17 al 24. Dice así, la división se llama La nueva vida en Cristo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor es el que te renueva, el Señor es el que te cambia, el Señor es el que cambia tu manera de actuar, tu manera de accionar, tu manera de responder a situaciones difíciles. En esta noche quisiera que pudieses cerrar tus ojos y te hagas esta pregunta. ¿Cómo es mi carácter? Cuando yo empecé la danza, nuestra antigua líder nos enseñó a hacer un análisis personal. Y una de las preguntas era, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo reaccionas a situaciones difíciles? Porque las situaciones difíciles no solo pasan de la puerta de la iglesia para afuera, también pasan aquí adentro. Y muchas veces nos pasan cosas y hay dos tipos de personas. Los que callan y en casa explotan, y los que explotan aquí y en casa callan a la voz del Padre. Es fuerte porque de los dos tipos de personas, los dos callan a buscar de las respuestas de Dios. Porque si yo exploto, si yo en mi casa me enfoco en explotar por causa de lo que me hicieron, no me voy a enfocar ni un solo segundo en preguntarle al Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Por qué pasó esto? Ayúdame, Padre. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a tener un corazón limpio. Cuando yo tengo un corazón limpio, mi primera respuesta no va a ser o gritar a la persona que tengo enfrente o llegar a mi casa y maldecirla, porque al decir ella es esto, ella es lo otro, mira cómo me trató, ya va a ver, el Señor va a hacer justicia. Mire, con que usted diga que Dios va a hacer justicia, usted no está haciendo nada. Porque ni está orando por la persona para que pueda haber un renuevo, ni está orando por usted para que el Señor lo sane, no está haciendo nada.
En el versículo 19, o vamos a leer del 18 al 19, dice: teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Desde el segundo que usted abre su boca para decir una palabra de maldición a otro, ya usted perdió toda sensibilidad del espíritu. Cada que usted le pase algo, se lo doy como consejo, de verdad es fuerte, porque ni usted vive mis situaciones ni yo vivo las de usted. Pero a pesar de la adversidad, pregúntese qué haría Jesús en mi situación. Y es difícil, pero no imposible. Así sea en el mismo momento que le pase o cuando usted llegue a su hogar, pregúntese qué haría Cristo Jesús en su situación. ¿Cómo reaccionaría el Señor? Viendo la vida de Cristo aquí en la tierra, creo que en su dejándose llevar por su emoción de ira, usted, el primer pasaje que se le vendría es cuando Jesús llegó al templo y volteó las mesas. Pero no, esto no es así. Porque Cristo lo hizo por el celo al templo del Padre. Porque estaba apartado para adorar al Señor. Pero creo que el mayor ejemplo de un carácter fuerte es el de Cristo. Porque un carácter fuerte no es la persona que grita, que todo lo quiere resolver a los golpes, o que no se deja de nadie, o que quiere imponer autoridad. Una autoridad sobre la persona, o sea, siempre se quiere creer el líder, en cualquier situación. Este no es el verdadero carácter fuerte. Un carácter fuerte es aquel que es semejante al de Cristo Jesús. Y el carácter de Jesús fue amar. Cada vez que pude investigar de cómo se transforma el carácter. El primero es buscando la voluntad de Dios y obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo obedezco los mandamientos si no me lo sé? Empiece a leer la palabra. Dedicando tiempo a la oración, la adoración y la meditación en la palabra. Aquí quiero hacer un paréntesis en la adoración. No es alabación. La adoración es aquella que sale del espíritu. Y una adoración no es solo cantar una alabanza. Una adoración puede ser una oración, porque es aquella que habla con el espíritu del Padre. El otro punto es arrepintiéndose del pecado, perseverando hasta el fin en la fe. Creo que ya somos nuevos. Ya hasta hoy, dispóngase a decir hasta hoy, llegó el día en el que mi corazón va a estar sucio. Leía una frase que de verdad pudo hablar a mi vida. Cuando le digo que el mayor ejemplo de el carácter para nosotros es el de Jesús, es este. Dice: carácter es cuando te sientas en la misma mesa que Judas y logras servirle con amor, aún sabiendo que te traicionará. No importa quién es Judas, sino quién eres tú. Creo que es importante que hoy puedas acercarte hasta el trono del Padre y decirle que Él te rinde, porque es el único que puede hacerlo.
Es el único que puede sanarte, es el único que puede libertarte de toda atadura. Muchas veces nuestro accionar es por heridas de nuestra infancia, heridas de nuestro pasado. Yo cuando me culpaba o quería culpar a otros por cómo me sentía, me puse a preguntarle a esas personas cómo había sido su infancia, cómo habían crecido, quién era. Mire, yo no conocía la vida de mi abuela. Yo no me había dedicado el tiempo de preguntarle ¿cuántos hermanos tiene? Yo no sabía cuántos hermanos. Yo conocía a mi abuela, yo pensaba que mi abuela era hija única. Yo había escuchado de mi bisabuelo por ciertas cosas que mi abuela había contado, pero yo no conocía la vida de mi abuela. Conocía la vida de la infancia de mi papá y a causa de esto empecé el tiempo o empezó mi proceso para perdonarlo. Cuando nosotros vemos el trasfondo de la vida de aquel que me hizo tanto daño, yo empiezo a sanar. Mi papá no tuvo ese padre que él necesitó. Mi abuela puede contarnos varias anécdotas de la infancia de mis tíos, de mi papá. Mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía tan solo 15 años. Desde temprana edad a mi papá le tocó trabajar. Mi papá se capacitó, estudió hasta el bachillerato, pero aún con eso a él le tocó ser el hombre, porque fue en mi familia solamente yo tengo de parte de padre dos tíos, un solo tío es mi papá y mi tío, solamente hay 2 hombres, pero mi papá es el mayor de los hombres. Y los pequeños no pudieron darse cuenta de muchas cosas, de cómo era el accionar de mi bisabuelo, pero mi papá ya era grande y ya él entendía, ya él podía ver los desprecios, los desplantes. Y en base a eso yo le pude dar gracias al Señor, porque a pesar de cómo fue la infancia de mi papá pudo cambiar muchas cosas. Aún tenía fallas, como todo ser humano, pero por causa de que yo no lo conocía verdaderamente, yo no podía entender por qué él era así. Yo simplemente lo culpaba. Él es así, él me trata así, no sirve, eso no. Yo llegué a un punto donde yo no quería que me hablaran de mi papá, yo no quería saber nada de mi papá. Recuerdo que mi familia materna, lo único que mencionaba de mi papá eran cosas negativas por causa del divorcio de mi padre. Y yo me empecé a encerrar a eso, como yo iba más seguido a mi familia materna. Yo me empecé a acoplar a eso, empecé a prestarle atención a eso, como para encajar, para que no me dijesen más nada. Yo no quería saber nada de lo que mi papá había hecho, de cómo era mi papá. Yo no quería saber nada, porque a pesar de todo, yo siempre amé a mi papá. A pesar de todo lo que me pudo haber dicho, hecho, lo que sea, yo siempre amé a mi papá y lo amo. Pero yo no quería que me hablaran de él, porque yo sentía que él nos había abandonado. Yo en el divorcio de mis padres tuve que pasar por tantas cosas y ya era grande, ya yo entendía todo. Y yo sentía que él nos había abandonado. Yo recuerdo que cuando ellos estaban en discusiones del divorcio, yo decliné más a mi papá. Yo decía que si ellos se separaban, yo me quería ir a vivir con mi papá. Y recuerdo que el día que mi papá se fue de la casa, yo lo abracé, yo le decía que me llevara con él, que yo quería irme con él. Y él me dijo que no, que yo me tenía que quedar con mi mamá. Recuerdo que después de eso, mi papá tuvo un accidente. Yo en ciertas ocasiones hablaba con él, no hablaba muy seguido.
no lo veía muy seguido, y después él se fue de aquí y se fue a vivir en Caracas y menos lo podía ver. Y pasó mucho tiempo en el que yo no pude hablar con mi papá. Recuerdo que yo empecé a hablar con mi papá después de los 15 años. Y mis padres se divorciaron, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 12. Después del divorcio vi a mi papá como 3 veces. Y de ahí no lo vi más, no hablé más con él, no sabía nada de él. Yo me encerré de que él me había abandonado, que él no me quería porque él no quiso que yo me fuera con él. De verdad yo lo odiaba. Cuando yo empecé a tener otra vez trato con mi papá, recuerdo que mi papá se iba del país y él me dijo que me fuera con él y me estuvo rogando tanto tiempo, pero yo todavía tenía la herida de cuando él se había ido, que mis papás se habían divorciado y él me había dejado. Y me acuerdo que yo lloraba porque yo decía, ¿qué le digo? Yo no quería que me llamara, porque él me llamaba y lo primero que me preguntaba era si yo me iba a ir del país con él. Y ya yo no quería que ni me llamara. Recuerdo que cuando yo me decidí, que yo le dije que sí, él estuvo mucho tiempo diciendo, muy bueno, vamos a movernos para sacarte el pasaporte. Bueno, pasaron los días, el tiempo, pasó como un mes. Y recuerdo que yo lo fui a visitar y antes de yo visitarlo en Caracas, él me dijo que cuando yo llegara allá nos íbamos a mover con el pasaporte. Y yo llegué allá y ¿qué le cuento? Que no hizo nada, ese hombre no se movió nada, no hizo nada. Y yo no le dije nada por pena, o sea, a mí me daba pena decirle, no me ibas a sacar el pasaporte, yo no me iba, como... Yo no le dije nada. Cuando yo llegué otra vez a Maracaibo, yo le pregunté aquí, que yo había estado allá y él no me había dicho nada, que si él al final se iba o qué. Y recuerdo que él me dijo que sí, así tranquilo, sí, yo me voy. Y yo, y yo. Y me dijo, no, tu tía también se va para Estados Unidos. Cuando ella se vaya, yo te envío los pasajes y te voy con ella. Y yo, o sea, vos me envolviste, me embullaste para que yo me fuera y ahora no, o sea, yo no me voy con vos. Y yo le dije, no, si no me voy con vos, yo no me voy del país. Y de ahí yo no le hablé más, es decir, yo no tuve más trato con él. Recuerdo que él me llamaba y yo no le contestaba los mensajes y las llamadas. Yo no quería saber nada de él, porque primero él me había abandonado. Según yo había tratado de sanar esa herida porque yo decía, ya se acordó del día que yo le dije que me quería ir con él y por eso me está diciendo. Y ahora otra vez. Y recuerdo que yo tuve tanto tiempo después de mi fecha de 15 años, yo tenía tantas heridas, yo le digo la verdad, yo no sé cómo yo todavía seguía amando a mi papá. Era Dios. Porque para todas las cosas que él me había hecho y todas las cosas por las que yo me acordaba y sentía rencor y odio, yo decía, yo no entiendo cómo yo todavía lo sigo amando. Pero Dios tenía un propósito conmigo. Y así como lo tiene conmigo, lo tiene conmigo. Cuando me fui del tema, perdónenme. Cuando de verdad nos enfocamos en conocer a alguien, que nos damos cuenta por todo lo que pasó, es cuando entendemos por qué su carácter es así, por qué actúa así, por qué él es así y por qué nosotros somos así. Ya hoy yo le puedo decir que mi herida con mi papá está sana. Yo lo amo de mi papá. Mi herida con mi abuela, en esa oportunidad que hablé hace poco con ella y pudimos hablar de todo, empezó a sanar. Creo que seguirá haciéndolo, cicatrizará y ya no seguirá afectándome lo mismo. Y así como el Señor me recordaba de resistir al diablo y él huirá de vosotros, hoy les digo lo mismo, pero de verdad meditemos en este versículo.
Porque después que damos el paso de conocer a la persona y sanar nosotros mismos por causa de lo que también le pasó a ellos, entendemos esto. El Señor empieza a obrar en pos de esto en nuestra vida. Declaro que empezará un tiempo especial en cada uno y que así como el Señor lo ha hecho conmigo en transcurrir de estos días, lo empezará a hacer con ustedes. Quiero que se pongan sobre sus pies y podamos dar gloria y honra al Señor. Podamos dar gloria y honra porque Él, a pesar de todo, sigue siendo bueno. A pesar de tantas cosas que nosotros creíamos, no, solamente me están dañando a mí. Pero tú le dueles al Padre, es importante para Él. El Señor te ama en gran manera. Y lo que te duele a ti, también le duele al Padre. Porque eres creación de Él. Él te creó a su imagen y semejanza. Para cerrar, quiero regalarte esta palabra hermosa que está en Filipenses 3, del 12 al 14. En Reina Valera dice así: no lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido para Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos otra traducción que dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me centro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Todos estamos en esta carrera, en la cual vamos a alcanzar esa perfección, en la que vamos a seguir alcanzando escalones, subiendo esos escalones y pasando toda prueba. Aunque no es fácil, y como lo dije hace poco, para el Señor no hay nada imposible. Ninguna herida para el Padre es imposible de sanar en tu corazón. Hoy, cierra tus ojos y abre tu corazón al Padre. Porque esa vasija en las manos del alfarero, y el Señor traerá perfección a tu vida. Ya no mires a lo que está atrás de ti, porque ya las heridas vienen pasado, ya las cosas vienen a pasar, como dice su palabra. Y aquí somos nuevos, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Te bendigo.